COPE colabora en esta acción. Las 10, las 9 en Canarias. Con Cristina López Lichting, la última hora en el fin de semana. COPE, estar informado. La última hora va aquí, en el programa Fin de Semana de la cadena COPE. Muy buenos días. Te saluda Cristina López Lichting al frente del equipo de Fin de Semana. Vamos a empezar este viaje que sábados y domingos desde las 10 a las 2 nos permite estar juntos y nos permite también por tu galantería entrar en tu casa, en tu familia y en tu coche. Los problemas con Hacienda de Juan Carlos Monedero, tercero del partido Podemos, han puesto a la vista de todos su patrimonio. Al menos 425.000 euros de los declarados por el tercero de Pablo Iglesias proceden de Venezuela, como pago de un estudio sobre una posible moneda latinoamericana, el sucre. Pero si es así, ¿por qué estos dirigentes ocultan sus nexos con Caracas? ¿Por qué de repente abominan de los postulados de este país que compartieron al principio? La verdad es que esos 425.000 euros son solo la punta del iceberg. Los vínculos de Iglesias y Monedero con el chavismo se remontan a años atrás. De hecho, ambos dieron sus primeros pasos como consultores políticos en Caracas. Pero a pesar de la financiación y la ayuda recibida durante los últimos 10 años, tanto Iglesias como Monedero socapan su relación con el ya fallecido Hugo Chávez y luego con Nicolás Maduro, algo que no ha sentado nada bien en los círculos de Caracas. De hecho, se ha llegado a comparar a Monedero con Judas. Quien sabe perfectamente de los trabajos realizados por Monedero e Iglesias en Venezuela durante los últimos años es Orlando Romero Harrington, analista comunicacional, bloguero y colaborador de Radio Nacional de Venezuela. Orlando, buenos días desde Madrid. Hola Cristina, ¿cómo estás tú? Muy bien, ¿qué tal van las cosas en Caracas? Bueno, mira, la situación en Caracas diríamos que está complicada. El chavismo está pasando por un segundo, creo que un segundo en este año, intento de asonada militar. La situación está muy complicada y realmente el pueblo venezolano ha dado una reacción y una demostración de civismo insospechada. Para muchos otro intento, otra expresión del fascismo en Caracas, específicamente en Venezuela, era inconcebible, era ya insoportable. Pero bueno, gracias a los servicios y a los esfuerzos del gobierno bolivariano, el golpe ha sido abortado. Pero la situación está bastante complicada. Como saben, Orlando Romero es colaborador de Radio Nacional de Venezuela. ¿Ustedes conocen bien a los dirigentes españoles de Podemos? Yo conozco a Juan Carlos Monedero, no lo conozco personalmente, pero sé de su labor en la construcción del proceso bolivariano. No es el único. Venezuela está realmente habituada a recibir muchísimas personas del mundo entero, de diversos países del planeta, especialistas, intelectuales, académicos, trabajadores sociales, activistas políticos. Todos vienen a Venezuela a participar del proceso revolucionario, porque Cristina, como tú sabes, este proceso revolucionario que vive Venezuela permite la inclusión de muchísimos sectores de la izquierda, muchísimos sectores progresistas, que ven en la labor revolucionaria a su vez un proceso dialéctico de formación, ¿no? La verdad es que hay que decir... También
se forma el pueblo venezolano. Hay que decir en honor de los chavistas y de Venezuela que realmente han sido generosos con Monedero, que trabajó para el Centro Internacional Miranda, hasta donde tengo yo información, creado en 2005 por Chávez, al menos durante 6 años. Él solo reconoce haber estado allí entre 2005 y 2006, pero hasta donde a mí se me alcanza, no solamente estuvo 6 años, sino que se le trataba muy bien. $5.000 al mes, con todos además los gastos pagados de viajes y de alojamientos, le proporcionó el régimen de Venezuela, que fue muy generoso, ¿no, Orlando? El gobierno de Venezuela, sí, mira, es particular. Yo tengo profundas diferencias ideológicas con Juan Carlos Monedero e incluso con Podemos. Para nadie es un secreto mis declaraciones. Sin embargo, desconozco la actividad de Monedero, sé que estuvo involucrado en la construcción del poder comunal. Es decir, sé que hubo actividad intelectual muy profunda en las bases del pueblo venezolano. Pero como te digo, el gobierno venezolano tiene muchísimas personas trabajando con él, el sueldo de Venezuela realmente es uno de los más altos de América Latina, y si trabajó o no trabajó, cobró o no cobró, realmente él es el que va a tener que demostrar la procedencia de sus ingresos ante el pueblo español. Y Orlando, ¿cómo se explica usted que después de ser evidente que estuviese en Caracas, que hiciese este trabajo en los sectores comunales, ahora soslaye sus relaciones con Venezuela y finja su distancia con Caracas? Eso precisamente es un punto de divergencia. ¿Ves, Cristina? Allí precisamente está el kit de la cuestión. Sobre todo porque Venezuela se encuentra en este momento siendo atacada a nivel mediático como nunca. Realmente lo que uno ve en los medios venezolanos nacionales, porque como tú sabes el 80% de los medios de comunicación en Venezuela están en manos privadas. Entonces lo que uno ve a nivel local, cómo se trata, lo que se distribuye, lo que se informa, lo que se miente, lo que se manipula contra el gobierno venezolano es increíble, pero en los medios españoles es fatal. Y imagino que esa guerra mediática que se está llevando a cabo contra Venezuela afecta el desarrollo de Podemos. Entonces, yo particularmente me quedé realmente asombrado, te lo confieso, cuando vi a muchos de los dirigentes de Podemos esquivar el tema de Venezuela. Porque realmente la situación actual conduce a pensar que hay un ataque orquestado por organizaciones, por instituciones e incluso por países y uniones de países contra Venezuela. Claro, es una forma... Era evidente que ser de un partido de izquierda, formar un partido de izquierda, le iba a permitir a dirigentes de Podemos, sobre todo, llevar la verdad de Venezuela ante los medios españoles, y no pasó. No pasa. Claro, es una forma de ingratitud, incluso de traición a Venezuela y a la ayuda recibida, que eso no es propio de los latinos ni de los españoles. Mira, yo no sé si es traición porque estamos hablando de política. Yo preferiría intuir que las divergencias con Podemos no solamente me llevan allí. Hay muchísimas divergencias, desde la manera como abordan las guerras imperiales que están sucediendo en OTAN, desde la manera como abordan el fenómeno económico, realmente la opresión económica que sufre España en este momento, y es lo que ha llevado a un levantamiento popular. Porque básicamente lo que significa Podemos es un levantamiento popular producto del cansancio de las políticas españolas. Entonces, ¿cómo se va a manejar eso? ¿Cómo se va a manejar esa generación que viene desencantada de la política, que viene enfrentada a la política habitual, porque observa casos de corrupción evidentes, observa el nivel de pobreza en donde se encuentra España en este momento? Entonces, ¿cómo se va a canalizar esa fuerza política? Eso hay que resolverlo. Y qué bueno que en este momento se está criticando de manera tan abierta, tan plural y tan objetiva Podemos, porque si realmente Podemos se va a convertir en una fuerza política en España, tiene que estar la crítica, tiene que haber la discusión, porque si se dicen de izquierda, deben permitir la discusión, que es lo que permite el germen de la nueva política, de lo que tiene que venir, del cambio que tiene que venir en España, que es urgente. O sea, ¿realmente usted ve con esperanza esta presencia de Podemos en nuestro país? Es que ni con esperanza ni con sigilo, Cristina, porque realmente si no es Podemos va a ser Izquierda Unida, y si no es Izquierda Unida va a ser el Partido Comunista Español, y si no va a ser el Partido Comunista Español va a surgir otra fuerza, van a surgir nuevas organizaciones, porque estamos hablando de un sistema que ha colapsado,
Acabo de prender el internet aquí en mi casa y acabo de leer un reportaje alarmante sobre la situación de pobreza en España a nivel infantil. Leí que era el 27.5%. Eso es inconcebible en mi país. Es inconcebible en repúblicas que han avanzado en los procesos políticos que le permiten distribuir los ingresos a la población, paliar de alguna manera las necesidades sentidas de una población que con ese índice que acabo de leer es alarmante lo que está pasando en España. Y es alarmante de repente para las fuerzas políticas que están haciendo vida en España no saber traducir esa necesidad, Cristina. Es urgente traducir la necesidad de los jóvenes en propuestas concretas y factibles. Pues esta es la propuesta que desde Radio Nacional de Venezuela nos hace Orlando Romero Harrington, al que agradecemos el haber aclarado esa presencia de Juan Carlos Monedero, de nuestro compatriota, al servicio de la Fundación Miranda, del Centro Internacional Miranda en Caracas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, pese a que en Venezuela en estos momentos son las 4 de la mañana. Gracias, Cristina, por tu amplitud y bueno, son las 4 de la mañana, pero los revolucionarios no duermen, Cristina. Un abrazo, muchísimas gracias. Bueno, Vale. Pues esta ha sido la conexión en directo desde Caracas, desde la Radio Nacional de Venezuela, que es voz del régimen de Chávez, que indudablemente presenta grandes divergencias con relación a mi propio punto de vista y desde luego lo que COPE supone, pero que es más que interesante para entender el punto de vista de Venezuela, de los revolucionarios y de sus intensos lazos con Juan Carlos Monedero y con Podemos. Cristina López Lichting. Fin de semana. COPE. Estar informado. Las 11, las 10 en Canarias. Con Cristina López Lichting, la última hora en fin de semana. COPE. Estar informado. Esta noche entra en vigor el alto al fuego en Ucrania y, sin embargo, aumenta la tensión en las horas previas. Antonio Raiz. En las últimas horas, al menos 18 personas han muerto en el este de Ucrania en los combates sangrientos entre el ejército ucraniano y los rebeldes prorrusos. Las bombas siguen cayendo en las calles de la autoproclamada República de Donetsk. Allí está el enviado especial de la cadena COPE, Ricardo Marquina. Ni un minuto de tregua para los civiles del norte de Donetsk. Hoy hemos visitado esta parte de la ciudad, cerca del aeropuerto, que está en las últimas 24 horas de manera constante bajo el fuego de las bombas, en el fuego cruzado entre el ejército ucraniano y los separatistas prorrusos del este. Allí nos hemos tenido que refugiar en lo que queda en pie de una iglesia ortodoxa que fue derribada hace una semana por las bombas. Allí hemos pasado un par de horas hasta que ha terminado el intenso fuego donde estábamos. Allí no ha habido ni un solo momento de tregua desde que hace 2 días se firmase el alto el fuego. Parece que los enemigos quieren gastar todas las municiones que tienen en reserva. Hoy se cumplen 2 semanas sin noticias de Juan Carlos Monedero. El pasado 29 de enero, el número 3 de Podemos acusaba en un mitin en Leganés al ministro Montoro de intentar meterle miedo. 15 días después, Monedero sigue sin dar explicaciones sobre el casi medio millón de euros que cobró de distintos gobiernos latinoamericanos, entre ellos el de Venezuela. Hace unos minutos, Orlando Romero, analista político de Radio Nacional de Venezuela, ha confirmado en el programa Fin de Semana la colaboración de Juan Carlos Monedero con el régimen chavista. Yo conozco a Juan Carlos Monedero, no lo conozco personalmente, pero sé de su labor en la construcción del proceso bolivariano. Desconozco la actividad de Monedero, sé que estuvo involucrado en la construcción del poder comunal. Es decir, sé que hubo actividad intelectual muy profunda en las bases del pueblo venezolano. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, vuelve hoy a Andalucía para participar en Córdoba junto al candidato del PP a la presidencia de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, en la presentación de los también candidatos, en este caso, a las municipales de las principales ciudades andaluzas. COPE Córdoba, Natividad Gavira. Acto de precampaña de Mariano Rajoy en el que el presidente del Gobierno presentará a más de un centenar de candidatos a alcaldías y a los cabezas de lista para las elecciones autonómicas del 22 de marzo. Un acto que concentra a más de 1.000 militantes y simpatizantes en una jornada en la que el candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, intentará recortar la distancia de 6 puntos que le separan de Susana Díaz según las últimas encuestas. Antes de la intervención de Mariano Rajoy está prevista la de María Dolores de Cospedal. Es el acto central de precampaña en Andalucía
Andalucía desde que se conociera el adelanto electoral. Vamos a Roma. A esta hora comienza en el Vaticano el segundo consistorio del Papa Francisco, en el que va a crear 20 nuevos cardenales, entre ellos el presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Valladolid, Monseñor Ricardo Blázquez. Corresponsal en el Vaticano, Paloma García Vejero, buenos días. Buenos días, sí, esos 20 cardenales han entrado en procesión ya en la Basílica de San Pedro. Solo falta uno, el obispo Pimiento, emérito de Colombia, que no ha podido venir por motivos de salud. En estos momentos, el próximo cardenal Manberti dirige al Papa unas palabras en nombre de todos. En primera fila está Benedicto XVI, con abrigo blanco, Papa emérito, a quien todos los purpurados han saludado cariñosamente. Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado. En deportes, el Real Madrid y Cristiano se someten hoy al juicio del Bernabéu, Alex Salguero. Los de Ancelotti defienden el liderato sin James, Pepe, Coentrao, Khedira, Sergio Ramos y Modric, y pendientes de cómo le recibirá el público del Bernabéu. Ayer en rueda de prensa el italiano salió en defensa de los suyos y no quiso entrar a valorar la famosa fiesta de cumpleaños de Cristiano Ronaldo. No voy a decir qué va a pasar mañana en el partido, no lo sé, pero yo creo que desde siempre la afición ha mostrado siempre mucho cariño a este equipo. De vez en cuando la crítica es buena para tener una reacción positiva. Completa la jornada de este sábado, además del partido entre Madrid y Deportivo de las 6 de la tarde, a las 4 el Sevilla-Córdoba, a las 8 el Granada-Athletic y a las 10 el Málaga-Español. Abrió la 23ª jornada, anoche la Almería, 2 goles de Berza y Gémez, Real Sociedad 2, Aguirreche y Canales marcaron para los donostiarras. Y esta madrugada ha comenzado el All-Star de la NBA con el partido entre los jugadores de los Estados Unidos y del resto del mundo. Ganaron los internacionales con 16 puntos de un Nico Mirotic que restaba importancia al encuentro. Nada en especial, ¿no? Es un partido de divertirse y ya está, ya se acabó. Pensar el día siguiente, porque para mí esto simplemente tiene que ser un principio. Aún tengo muchas metas que quiero llegar y nada más. Esta noche sigue el All-Star con los concursos de mates, triples y habilidades. Cristina, esto es lo que está ocurriendo a esta hora. Muchísimas gracias, Antonio. Actualizamos la información en 25 minutos y la última hora te la contamos aquí en tu programa en Fin de Semana de COPE. Cristina López Slichting. Fin de semana. COPE. Estar informado. Son las 11:05, las 10:05. Nosotros te saludamos desde Teruel, la ciudad del amor. Estamos en el Museo Provincial con algunos de nuestros oyentes que han venido a mostrarnos sus rostros. Siempre los intuimos y nunca podemos abrazarlos así de cerca. Estás escuchando a Cristina López Slichting al frente de Fin de Semana del programa y de todo el equipo. Y estamos muy pendientes del terremoto político en el Partido Socialista. En Madrid, en la PSM, ha estallado una cuestión relativa a la presunta corrupción del que fuera alcalde de Parla, Tomás Gómez, y el desquite del líder socialista Pedro Sánchez, que lo ha cesado fulminantemente en su cargo con algunos rebozos verdaderamente trágicos. Por ejemplo, la gente de Tomás Gómez se ha encontrado la sede con la cerradura cambiada y con claros indicios de que no son deseados en absoluto. Debajo de esta cuestión relativa a follones de corrupción,